Buenos días, ingeniero. Buenos días, Inge. Oye, Inge, Ok, demos inicio a nuestra jóvenes clase de hidráulica 1 que corresponde al día de hoy, jueves 1 de abril, en el horario de las 9:45. Hay más personas de las que esperaba. Creo que hay personas ajenas al curso jóvenes. Estoy mirando la lista. Ya, quizás, pero está más de la lista. Sí, por ejemplo. Ok, espero que sean todos. Ya, entonces vamos a revisar. Un segundo, voy a buscar el software. Inicio, ok, jóvenes, demos inicio a lo que tenemos entre manos y comencemos con compartiendo la pantalla. Vamos a trabajar en el OneNote. Ok, este es hidráulica 1. Comenzamos por ahora. Estamos en el capítulo 2. Continuación. Me avisan si es que acaso no se escucha o no se ve lo que estoy presentando. Alguien avíseme, por favor. Se ve, Inge. Se ve, Inge, Inge, se todo ve. claro. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. Inge, Ok, entonces, diremos. A las ecuaciones, para calcular, a las ecuaciones reducidas, para calcular el valor de la fuerza resultante, así como el punto donde se aplica, cabe también una otra interpretación. No es que es diferente, no, solamente se le da otra interpretación. Esta interpretación es como sigue. Ahí. Pues voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar un plano que va a estar en perspectiva. Este plano. Bueno, o este otro lado. No sirve. No sirve, tal vez este otro. Quisiera girar un poquitico. Solo que este no tiene, este software no tiene la opción esta de girar. A ver un ratico.
Un ratico, estoy viendo el PowerPoint, ahí voy a poder girar. Un minuto. No, tampoco, no lo suficiente. A ver. Ok, con esto vamos a quedar. Voy a reemplazar con palabras el dibujo. Sea un plano vertical de forma rectangular. ¿Sensor quiere, María? Este plano, al cual yo le voy a pintar con un color un poquito más tenue. Muy bien, pero creo que no se puede darse bien. Ok. Rectangular. Una vista lateral de él. Bueno, entonces este es el plano de interés. Y ahora le voy a ver de costado. Y admitamos que la superficie de agua está justamente ahí. Voy a ver de frente al agua y también voy a ver de este lado la superficie. Ahora vamos. Entonces acá está el agua y de costado la viera también así. Y nosotros, como saben, hemos calculado el punto donde está el centro de gravedad de esta figura, valiéndonos del recurso de intersectar las rectas. En el centro donde intersectan las rectas, va. Entonces, acá estará el centro de gravedad de la figura. Ahí. Si este es D o H, imaginemos que este es H y este, por supuesto, es B. Ahí. Entonces nosotros hemos calculado la fuerza resultante por el producto del peso unitario, el centro de gravedad y el área. Pero también se puede dar a esto una otra interpretación y a veces conviene hacerlo así. No miraré como resultante, sino miraré como presión. Por ejemplo, yo voy a decirles acá, ¿cuánto fuera la presión? Aquí. Es un punto sobre la superficie de agua. Este punto que está sobre la superficie de agua está siendo sujeto únicamente a la presión atmosférica.
Si acaso un poquito descendemos, un infinitésimo dentro del agua, la presión aquí en este punto va a ser cero, casi cero. En el caso opuesto, imaginemos desde acá, actuando contra la compuerta ahí, va a existir una presión. Esa presión va a ser, por ejemplo, esa. ¿Y cuánto va a valer? Esa presión va a valer lo que el peso unitario del agua vale multiplicada por la profundidad a la cual está, eta. Siendo eta, otro color usaré, a ver, déjenme ver un verde. Desde acá, desde la superficie de agua hasta justo ahí. Esa es eta. Miren, la presión depende del peso específico y la profundidad elevada a la potencia 1. No es al cuadrado, no es al cubo, ni es a 1.5, ni nada. Es elevado a la potencia 1. Si quisiera en otro punto averiguar cuánto vale la presión, yo podría decirles, aquí por ejemplo, que esta presión sub 1, por ejemplo, seguiría siendo el peso específico multiplicado por eta a la profundidad a la cual está él. De hecho, sería la misma desde acá, desde la superficie de agua, hasta ahí. Aquí está un poco choto. Esta sería eta. Y podría hacerlo muchas veces allá. Y les recalco antes. Eta está al exponente, la unidad. Entonces, hay una variación lineal de la presión conforme vamos más y más profundizando. De hecho, eso nos permitiría, avanzando un poco, trazar con todo, no verde, con otro color, trazar con toda certeza una línea desde la superficie de agua hasta aquí. Y sabríamos, en todo caso, que la presión se distribuiría conforme esa variación. Y otra aquí. Y de todas podemos calcular su. Para todas ellas, en cualquier punto nada más depende el valor de la presión de la profundidad a la cual estamos. Miren, la presión no varía así. No está variando de esta forma. No. Es una variación lineal conforme la ley de la hidrostática nos ha permitido decir. Esto no es así, es lineal. Entonces, a partir de eso, podemos nosotros extender y decir, por ejemplo, podríamos calcular la resultante de las presiones hidrostáticas como el área. Aquí voy a anotar un ratico. Déjenme colocar aquí.
la resultante de presiones se puede calcular también como el volumen del prisma de presiones, estoy yendo muy lejos, como el prisma de presiones que actúa entonces se forma un prisma de presiones. Primero voy a calcular el área, ¿ok? El área del prisma. Y luego voy a calcular el prisma. El área del prisma, miren, es un triángulo en el cual tengo aquí la presión y tengo la altura h. Debo determinar el área. El área esta. Y todos ustedes conmigo van a permitir, van a decir que el área es un medio, esta base, por la altura. Ese es el área. ¿Y cuánto vale el cateto P? El cateto, está aquí arriba, vale gamma por eta. Pero eta, de hecho, es igual a h. Si ustedes se fijan, es aquello. Entonces, esto es gamma por h. Por lo tanto, esa área será un medio gamma por h cuadrado. Pero no es lo único, es un prisma en el espacio. Van a disculpar ustedes, yo voy a dibujar así a la medio quete. A ver, así. No va. No es suficiente. Voy a dibujar. Esta es la cara que hemos dicho. Y contra esa parte está actuando la presión. Y está actuando en una que voy a dibujar con ese color. Desde acá hasta aquí. Y en una paralela desde ahí hasta ahí. E intentaré hacerlo de esta forma. Así. Entonces aquí está la presión. Acá también.
aquí, aquí y al otro lado, por supuesto, también. Y aquí arriba y aquí abajo también. Voy a colocar en otro color para que no se confunda, pero la presión está actuando aquí, acá en el fondo y aquí también. Entonces, el prisma. Lápiz el verde, el negro. Va. Entonces, el volumen del prisma será pi multiplicado por esta base. Como es una figura regular, pues no hay problema. El volumen es el área anterior que hemos visto, factorizada por B. Al final, el volumen del prisma de presiones sería A, el área está aquí, un medio de gamma por h cuadrado, por h cuadrado, multiplicado por B. Y esa es igual también, como ustedes recordarán, a la fuerza resultante. Pues gamma tiene unidades de fuerza por metro cúbico y acá hay multiplicado por unidades de cubo. Entonces, la resultante es igual al volumen del prisma de presiones. A veces es fácil hacerlo por acá, por este camino, como ahora lo hemos hecho, y a veces es más fácil hacer por el camino que hemos tortuosamente seguido en las anteriores clases. Quiero que revisen lo que hemos hecho y por favor me avisen si es que hay algo que quizás no está tan bien explicado. ¿Qué dice Andy Guzmán? Está claro, ¿no? ¿Sí? Alguien que quizás no le haya quedado tan claro y quisiera un reprise o una pregunta. Buen día, Inge. Buen día, Iván. Inge, por favor, ¿podría repetir la parte del sacar el, el área, por favor, del prisma, por favor? Con todo gusto, joven. Volveremos. Entonces, la hipótesis, no es hipótesis, el axioma, la proposición es esta. Dice, la resultante de presiones también se puede calcular como el volumen del prisma de presiones. Entonces, acá yo tengo, miren, en este dibujito yo tengo aquí un prisma, pero que está ahora visto de costado. Así, miren, está así. Y aquí están las presiones. Pero en realidad este es un área. Para tener el volumen necesito mirar cómo es la forma transversal. En este caso, a Dios gracias, es perpendicular al lado B. Entonces se forma, miren, un volumen, donde este lado es B. Este lado de la presa es B y este otro es el. Entonces es fácil, el volumen
es igual al área multiplicado por B. Solo que esta área no es exactamente un área, no es L por L, no, sino es un área, entre comillas, en el cual uno de los lados es la presión y el otro, por supuesto, es el H, la altura. Entonces no es exactamente un área, que quiere decir una dimensión multiplicada por la otra dimensión, sino es una pseudoárea donde uno de los lados es la presión. Entonces, si calculamos el área, no va a ser muy difícil. El área va a ser, miren, como es el área de un triángulo, este lado yo tengo que mirar. Tengo que mirar esta área. Esta área yo la tengo que mirar. Esa área que está pintada en celeste, pues no va a ser muy difícil. El área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Como estos son perpendiculares P y H, entonces va a valer esa expresión. Un medio de la base, por decir P, multiplicado por la altura. La altura es H. Y ahora para que sea por volumen, pues nada más hay que factorizarle por el término B. Entonces, este es el volumen y esto es igual numéricamente a la resultante. Si acaso nosotros recordamos cuánta es la presión en la base, porque en la base estamos calculando la presión esta, pues es gamma por H. Entonces vamos a tener gamma por H y por B, que es lo mismo que si nosotros hubiéramos hallado por el camino que les enseñé en las otras clases. El mismo valor hubiéramos encontrado. ¿Cuál es más fácil y más rápido? Pues depende de cada uno de nosotros. Y también depende del problema. ¿Está mejor ahora? Iván, Sí, Inge, gracias. ok. Si esta es una buena metodología, ¿cómo es una buena metodología? Cuando se complica un poquito más las cosas, adquiere también otros matices. A ver, déjenme presentarles una situación. A ver, un ratito. ¿Qué tal si fuese así? Otra vez van a disculpar el dibujo, no es muy bueno, pero ¿qué tal si fuese así? La presa es el faldón de la presa de ayer, anteayer, uno de esos días, y su paramento vertical, así alto para que yo pueda mostrarles bien. Así está la presa. La superficie de agua, digamos así. Ahí. Yo les pediré cuánto fuera la fuerza resultante sobre esta superficie. Digamos, esta superficie color de pato. A ver, déjenme calcular la fuerza sobre esta. Pues la vertical con la fórmula anterior ya sale. Ahí. Deseo que calculen la fuerza del agua contra aquella superficie. Pues nada más habría que mirar e intentar las presiones. De hecho, aquí, justo en este lugar donde quiebra vertical, un segundito, permíteme.
Bueno, disculparme un ratico. Ya, me ausenté. Ok, entonces vamos a ver así. La fuerza resultante, digo, la presión en este punto donde cambia la vertical con la inclinada, va a estar actuando perpendicularmente a la inclinada una presión aquí. Esta es la presión sub 1. Y en su base, miren acá en la parte inferior, perpendicularmente va a estar actuando una presión sub 2 mayor. Una presión sub 2 mayor. Si le viere de costado, fuera más o menos así. Perpendicular a ella está P sub 1. Y en la base, pues está a mayor profundidad, está la P sub 2. Miren, aquí está formándose un ángulo de 90 grados. ¿Recuerdan? En hidrostática la presión actúa de forma perpendicular. Y como hay una variación lineal entre ellas, nos podemos arriesgar a dibujar una línea segmentada que nos muestre la variación de esa presión conforme nosotros vamos descendiendo en el plano. Así. Cualquier presión en algún punto intermedio, pues no va a ser nada más que la perpendicular. ¿Sí? Chueca mi pulso, mi tablet, no sé qué. Oh, no. Vamos usando más el viejo truco de la flequita. Así. Todas ellas perpendiculares. Y si acaso fuese B, otra vez, el ancho de esta figura, el ancho de la... Pues no sería difícil calcular el volumen del prisma, pues sabríamos que al otro lado, acá también estaría actuando una P sub 2 y aquí una P sub 1. Y en base a eso, podríamos completar el trazo de nuestro prisma. Mi dibujo es muy imperfecto, pero quiero que con su tolerancia interpreten lo que aquí me cuesta dibujar. Tendría un prisma de esa forma. Entonces podría primero calcular el prisma, el volumen del prisma, como primero el área, esta de, a ver, déjenme colocar un color, un lila pálido, este tal vez, este, se voy a confundir con el otro, este. Debo calcular el área de esta figura. Sería el área achurada multiplicada, yo sé que todos me van a decir, esta dimensión. La que sale perpendicular a la pantalla. Entonces el volumen sería A por B. El área. El área, esta vez es un trapecio, miren. A mí me conviene, como son perpendiculares, una base mayor y una base menor. Y esta es la distancia que separa ambas. De hecho, esta área, conforme la expresión del trapecio, sería base mayor, por ejemplo, más base menor, todo dividido entre 2.
multiplicada por la distancia. La distancia asumamos que es L, como lo hemos hecho en nuestro anterior problema. Y luego multiplicamos por B. Hasta ahí. ¿Es claro, jóvenes, o vuelvo a repetir? ¿Lo podrías repetir, por favor, ingeniero? Ya, ¿qué parte en específico, joven? La última parte, la del área. Ya, miren, otra vez. Lo que nos mandan es así. Dicen, la fuerza resultante es igual numéricamente al volumen del prisma. El volumen del prisma es este. Yo voy a recorrer con el cursor. El volumen del prisma es este lado, es este lado, que conforman una determinada área frente al área de abajo, que está localizada contra el plano inclinado, y las alturas o las distancias que le separa a ambos. De hecho, miren, es un trapezoide el que se ha formado. Aquí es un trapecio con la dimensión perpendicular, el B, nos da una sensación de volumen. Entonces dice, numéricamente es igual al volumen de este prisma de presiones. Y me lo puedo calcular con integrales como fuere. Pero como esta vez hay una variación lineal, entonces me es favorable, pues el área la puedo calcular. Miren, el área de este trapecio. El área de este trapecio es conforme la fórmula, base mayor más base menor, todo dividido entre 2, multiplicado por la distancia perpendicular. Y en este caso, L, por supuesto, la dimensión de ese faldón de la presa, es la distancia perpendicular. Y para darle volumen, pues la profundidad, la dimensión perpendicular a la pantalla. Este es el volumen. Y nos resta determinar cuánto vale P sub 1 y P sub 2. Miraremos en nuestra figurita. Arriba no puse valores. Entonces acá, un color diferente. Digamos que de acá hasta aquí que sea la distancia D. Miren, es desde donde la superficie de agua hasta el punto de donde cambia la vertical, la inclinación, es D. Y esa es justo la presión sub 1. De hecho, P sub 1 es el peso unitario del fluido multiplicado por D. ¿Y cuánto fuera P sub 2? P sub 2 va a ser toda esta distancia. Desde la superficie de agua hasta el punto en cuestión, H mayúscula. O quizás desde el punto de quiebre, H minúscula. Entonces, P sub 2, la presión sub 2 sería otra vez el peso unitario multiplicado por la profundidad. La profundidad es H mayúscula o D más H minúscula. Y ahora reemplazamos en lo que nos interesa. La resultante fuera entonces P sub 2 gamma D más H más D por L y por B. Aquí hay un gamma. Un medio de gamma es H más 2D. Todo por L y por B. Eso fuera jóvenes.
¿Qué tal si D fuera cero? Si D fuera cero, este término no existiría. Y tendríamos un medio de gamma H, como la otra vez, H minúscula, por la dimensión L y por B. Entonces vamos bien. Entonces, esta opción, utilizar el concepto del volumen del prisma de presiones, es también aplicable al caso nuestro. Todo va a depender del problema que se presente, pero también de la destreza que ustedes adquieran empleando uno u otro método. A ver, revisen y vean que no se quede nada en el tintero. Ingeniero, buenos días. Una Buen día, pregunta. dígame. La forma que va a tener nuestra área, nuestro volumen es dependiendo de qué forma tiene la presa, ¿verdad? Sí, en este caso es una presa, pero quizás podría yo decirles que no sea un cuadrado tan bonito como aquel, sino más bien les dijere calcular, por ejemplo, en una elipsoide, como el otro día. Una elipsoide cuyo eje mayor y un eje menor están dados, por ejemplo. Calcular eso. Entonces ya no es tan evidente como en esta situación. Por eso les decía, el utilizar este método o el alternativo de las anteriores clases va a depender de ustedes, de la destreza que adquieran resolviendo ejercicios, pero también de la preferencia innata que a veces uno tiene por uno u otro método. De hecho, el anterior, el que les mostraba R igual gamma, la profundidad del área, etc., es así, ¿no ve? R como vector va a ser gamma multiplicado por el área, pero esto pueden verlo como el vector. Si es un área así cualquiera, pero contenida en un plano, si este es el vector normal al área, es el versor, entonces aquí tenemos que ponerle en sentido negativo, pues la resultante está orientada en contra. Estos dos son paralelos, ¿lo ven? Entonces la opción aquella les da oportunidad para poder trabajar en forma descomponer y luego componer los resultantes. Es decir, depende de la destreza que ustedes adquieran resolviendo problemas. Ok, falta. ¿Y dónde actúa la resultante? ¿Cómo se calcula el punto donde actúa la resultante según este método? ¿Cómo calcular? Pues nada, la resultante, diremos, la resultante pasa por el centro de gravedad del prisma, y aquí tengo que poner con un grandote, prisma de presiones. Por el prisma de presiones. Así, jóvenes. Entonces, miraremos primero. Al inicio yo tenía un triángulo. Era un triángulo como este, aunque se me han dicho esos triángulos de aquí. Era un triángulo y una línea perpendicular. Ahí.
Entonces se dice, atienden bien esto, la resultante R va a pasar por el centro de gravedad. De hecho, en mi dibujo quizás podría mejorarlo un poquito más arriba. Ahí quizás. Esta resultante va a pasar por ahí. ¿Y dónde lo sé? Pues va a pasar conforme la figura por el centro de gravedad de ese triángulo. Miren, por aquí. Va a pasar a 1/3 de acá y va a estar ubicado a 2/3 de aquí. Si es L, es de lo que ustedes gustaren, saben que el centro de gravedad de un triángulo está a 1/3 de esta base y a 2/3 de allí. Está dicho. No hay mucho donde extraviarse. Si fuere lo opuesto, a ver, dibujaremos un trapecio. De este trapecio podríamos desglosarlo en dos elementos. En una parte que le correspondería a un rectángulo, este es un rectángulo, y este es un triángulo, por supuesto. Entonces descomponen la fuerza R', por ejemplo, y este del que pasa por el rectángulo, R2', sabiendo muy bien que este va a estar actuando a 1/3. Pero este otro va a estar actuando como un rectángulo en el punto medio, es decir, a 1 medio, de la longitud de esa dimensión que ven ustedes ahí. Y donde estuviera al final, en definitiva, la resultante de las dos resultantes. La resultante completa estaría seguramente por aquí. La terminan haciendo momentos. R, diremos por esta dimensión, que no sé qué se llamará, X, digamos, X será igual a R sub 1, R', por su distancia X', digamos, más el efecto de la segunda fuerza. Entonces, de ahí pueden fácilmente determinar cuánto vale aquello. Entonces, ya saben dónde está. Si se hacen, por ejemplo, un formulario para esto, si es el caso de un trapecio, entonces X vale tanto. Ya solamente reemplazan ustedes y pues al tiro ya encuentran el valor buscado. Y que lo estamos dividiendo en dos, ¿no? En un Sí, rectángulo y en un triángulo. imaginariamente la figura trapezoidal la estamos dividiendo en dos elementos. También lo podemos hacer directamente, ¿no? Con la resultante de un trapecio. Claro que sí.
Un minuto, esperen, jóvenes, mientras. Ok, ¿qué dicen, jóvenes? ¿Alguna interrogante? ¿Está bien? Ya, entonces este método se puede usar como alternativa. No les digo si es mejor o es peor, es más difícil o más complicado, todo depende del caso en que se esté analizando. Y si ustedes adquieren también, como les digo, destreza en este tal como en el otro, entonces es indistinto usar uno u otro. ¿Alguna pregunta final, jóvenes?
Ok, entonces dejaremos un ratito esto y yo voy a trabajar en algo que estoy para ustedes preparando. Todos los chicos van a resolver este problema. Un ratico, por favor. Un ratico. Me voy a la central Galileo. Ahí va, jóvenes. Se los he publicado en el Classroom, en el tablón de anuncios, la práctica que tiene. A ver, vaya ingresando al tablón de anuncios de la materia. El problema 1 está ahí. Manos a la obra, pónganse a resolver el problema. Pueden utilizar el método anterior o el método que les he presentado. Quiero que se ejerciten. Estoy aquí para orientarles y resolver dudas si es que acaso lo hubiera. Pónganse a trabajar. Es individual por si acaso, no es grupal. En forma individual trabaja.
Disculpe, ingeniero. A ver, jóvenes, preguntas. Disculpe, ingeniero, el Sí, valor H minúscula H minúscula. A ver, déjenme ver un ratito. que debería estar debajo de D. Un ratito, un ratito. Recién voy a cargar el aparatito ese. H minúscula, sí, es el que queda frente a... Sí, ustedes lo deducen, pues tienen L y tienen el ángulo beta. Ouch. Bueno, ingeniero, gracias. ¿Por qué, pues? ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? ¿Qué preguntas también existen? Si no hay preguntas, entonces pónganse a trabajar y yo estoy aquí para colaborarles. Ingeniero, Sí, eh, ¿tuviera la respuesta correcta de este ejercicio así para ver si estamos haciendo por buen camino? no, francamente, porque yo lo resuelto algebraicamente y no le he puesto valores todavía. Los valores que ven ustedes acá, hace un ratico coloqué. No es reemplazado todavía. Pero hagan como yo suelo hacer y con ustedes he hecho. Y digo, por ejemplo, ¿qué tal si D es cero? Entonces lo que tiene que salirles, es decir, lo que sale de la fórmula tiene que ser compatible con las ecuaciones que ya hemos hallado, ¿recuerdan? Si el ángulo beta, por ejemplo, no es 45, ¿y qué tal si es 90 grados? Entonces el resultado de su ecuación tiene que ser enteramente compatible como si el plano estuviese vertical. Otra forma de cerciorarse que está bien es que chequeen la consistencia de unidades, que estén sumando, por ejemplo, metros y metros y metros, y no haya, digamos, ahí una dimensión que sea metros sobre segundo. Pues no podría efectuarse la operación y ese ya es un índice de que algo no está bien.
Ingeniero, ingeniero, buenos días. Preguntas finales, jóvenes.
Ya, entonces entreténganse en este afán, jóvenes, y el día de mañana, viernes, volveremos a tener nuestra clase. Listo, muchas gracias una por su pregunta. atención. Digan. Sí, dígame. En el método, en el último método que nos enseñó, el punto donde actúa la fuerza es el centro de gravedad, ¿verdad? Es el centro de gravedad del prisma de presiones. ¿Ya? Es el centro de Ok, gravedad del prisma. Ya, ¿qué más, jóvenes? Disculpe, ingeniero, para la presión 1, utilizamos el momento de inercia del rectángulo, Claro, en el método anterior sí. pero podemos aplicar ambos métodos en este problema, es decir, para el rectángulo podemos aplicar el momento de inercia y para el triángulo podemos aplicar lo que recién nos Ese otro. explicó. Claro que sí. Entonces, miren, yo les invitaría cordialmente. Mañana es feriado, sí, Jorge me ha hecho nota. Para el día lunes. Yo les invitaré a que resuelvan este problema mediante el método anterior y luego lo resuelvan con este otro método. Y así pueden detectar si han hecho bien o han hecho mal o donde quizás se equivocaron. El día de mañana tienen razón, jóvenes, es feriado. El día lunes, entonces. Entonces tienen una linda semana, fin de semana para entretenerse. Si es que no tienen nada que hacer, estaría bien. Ingeniero, el lunes podemos revisarlo después con usted para ver cómo Claro que está sí, por yendo. supuesto. Esa es la idea. Está bien, ingeniero, gracias. Listo a ustedes. Entonces, hasta el día lunes, jóvenes. Que Luego, una sí, pregunta más. dígame, Samuel. Podemos hacer el ejercicio por los dos métodos, es decir, analizar por dos partes y hacer por los dos métodos el ejercicio, es decir, la vertical por el primer método que enseñó y la inclinada por el otro método. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí. Ustedes pueden usar uno u otro, el que mejor les acomode. Ok, ingeniero, gracias. Ok, que les vaya muy bien, jóvenes. Buen fin de semana. Enjoy life. Gracias, Inge. Hasta luego, jóvenes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao, Inge, se cuida. Hasta el lunes.